La naturaleza usualmente mantiene sus pesadillas más grandes escondidas bajo las olas para mantener un equilibrio. Pero durante el final del periodo pérmico, este equilibrio se desvaneció. Verás, el Lopingiense fue una época en la que la Tierra misma parecía preferir la tierra sobre el mar. Mientras los océanos se recuperaban de un viejo desastre, la Tierra se convirtió en una arena de alta velocidad para cazadores con dientes de sable y tanques blindados. Para decirlo suavemente, esta fue la única vez en la historia en la que saltar a un superocéano era tu mejor oportunidad para mantenerte con vida. El peligro te estaba esperando en la orilla. Tierra que se fusionó. La Tierra durante el Lopingiense no se parecía en nada al hogar que conocemos hoy. Para decirlo suavemente, el planeta era esencialmente una sola isla masiva, rodeada por un vacío azul infinito. Esta masa de tierra gigante se llamaba Pangea. Combinaba cada continente que conocemos, desde América del Norte hasta la Antártida, en un solo bloque gigante de tierra y roca en forma de C. Debido a que toda la tierra estaba pegada, el centro del continente era un lugar donde la lluvia casi nunca tocaba el suelo. Lo que nadie te dice es que el centro de Pangea era un desierto que se extendía por miles de millas. Era un paisaje de polvo naranja y lodo agrietado que parecía continuar para siempre bajo un sol que nunca se sentía amigable. Pero no dejes que la imagen de un simple desierto te engañe. Esta era una olla a presión geográfica. Debido a que no había océanos entre las masas de tierra para regular la temperatura, el clima oscilaba violentamente. En el verano, el interior del continente se convertía en un horno, con temperaturas lo suficientemente altas como para hornear la vida directamente fuera del suelo. En el invierno, la falta de humedad significaba que el calor escapaba instantáneamente al espacio, dejando la tierra quebradiza y congelada. Si te parabas en el centro de Pangea, estabas más lejos de una costa de lo que cualquier humano ha estado jamás en la historia. Estabas atrapado en un mundo de extremos, donde el viento llevaba el aroma de piedra seca y polvo viejo, y el cielo no ofrecía esperanza de una nube. Los días también eran mucho más cortos en aquel entonces, porque la luna estaba situada más cerca de la Tierra. Estaba a solo unas 230.000 millas de distancia, comparado con la distancia que vemos ahora. Esta luna más cercana tiraba del planeta con más gravedad y lo hacía girar más rápido. Un día completo tenía solo 22 horas de duración. Imagina tener 2 horas menos cada día para encontrar comida o un lugar donde esconderte. Pero los días más cortos eran solo el comienzo de la influencia de la luna. Debido a que estaba físicamente más cerca, se asomaba en el cielo nocturno como un orbe inquietante y de gran tamaño, apareciendo significativamente más grande que la luna que vemos esta noche. Era un ojo blanco gigante vigilando el mundo, y su gravedad causaba mareas masivas que movían los océanos con más poder del que vemos ahora. Mucha gente está loca por lo diferente que debe haber sido el clima, y tienen razón. Las mareas eran tan fuertes que podían lavar millas tierra adentro en costas planas. Cada vez que subía la marea, no era solo un suave aumento del agua, era una oleada implacable que podía tragar bosques enteros de tierras bajas y marismas saladas. La línea costera de Pangea era un campo de batalla en constante cambio entre la tierra y el mar. Si fueras un animal viviendo cerca de la orilla, no solo te preocuparías por los depredadores, te preocuparías por el mismo suelo bajo tus pies, desapareciendo bajo una pared de agua de mar 2 veces al día. Esta constante agitación de la costa creó salinas masivas y lagunas salobres que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, añadiendo a la sensación alienígena del paisaje. Al este de este continente gigante había unas pocas islas más pequeñas. Estas eran las partes del mundo que eventualmente se convertirían en Siberia, el norte de China y el sur de China. Se asentaban en un mar llamado Tetis, que era como una cuña gigante clavada en el costado de Pangea. Pero incluso estas islas no estaban a salvo del calor. La temperatura promedio en todo el mundo era de 95 grados Fahrenheit. Eso es el doble de caliente que el promedio global de hoy. Era un mundo donde el calor nunca se detenía, y el suelo siempre estaba sediento por una gota de lluvia que raramente llegaba. El aire era espeso y pesado, oliendo a polvo y plantas secas. Incluso en los alcances más septentrionales y meridionales del planeta, donde esperaríamos encontrar hielo y nieve, el mundo lopingiense era sorprendentemente verde o marrón. No había capas de hielo polar. En su lugar, los polos estaban cubiertos de bosques resistentes de árboles Glossopteris.
plantas extrañas, portadoras de semillas que podían sobrevivir meses de oscuridad seguidos de meses de sol de medianoche. Pero no pienses que estos bosques eran un paraíso exuberante. A menudo estaban empantanados en ciénagas estancadas, donde el aire era delgado y los niveles de oxígeno estaban comenzando a caer. El planeta entero era esencialmente un invernadero gigante, atrapando el calor y ciclándolo a través de un paisaje que se estaba convirtiendo cada vez más en un páramo. Pero no todas las cosas son lo que parecen cuando miras el mapa. Mientras la Tierra era un horno gigante y ardiente, el agua era aún más grande. El océano que rodeaba a Pangea se llamaba Pantalasa. Cubría más del 60% de todo el planeta. Era el doble del tamaño del Océano Pacífico moderno. Podrías navegar durante semanas y nunca ver un solo pájaro o un parche de verde. Era un desierto azul que parecía continuar para siempre hacia el horizonte. La profundidad de esta agua era increíble, llegando hasta varias millas en la oscuridad, pero la superficie era a menudo tan suave como el cristal, porque no había continentes más pequeños para romper el viento. Este océano masivo actuaba como un disipador de calor gigante, absorbiendo la energía del sol, pero haciendo muy poco para distribuirla al corazón del continente. La circulación atmosférica era tan diferente que se formaban megamonzones masivos. Una vez al año los vientos cambiaban y una pared de humedad intentaba abrirse paso hacia el interior de Pangea. Resultaba en tormentas eléctricas violentas y catastróficas que inundarían los lechos secos de los ríos en minutos, convirtiendo el polvo naranja en flujos de lodo mortales. Luego, tan rápido como llegaba, el agua se evaporaba o se hundía en la tierra reseca, dejando la tierra aún más agrietada que antes. Era un ciclo de violencia extrema y silencio extremo. Las montañas gigantes estaban a punto de cambiar todo para los animales que vivían debajo. Usualmente, un océano del doble del tamaño del Pacífico sería el lugar más aterrador del mapa, pero durante el Lopingiense el agua estaba extrañamente tranquila. Para decirlo suavemente, la regla no escrita se rompió aquí. Verás, unos pocos millones de años antes de que comenzara esta era, un evento de extinción más pequeño había eliminado a muchos de los grandes depredadores marinos. Esto dejó a los océanos sintiéndose un poco vacíos y solitarios. Mucha gente está loca por los tiburones gigantes con dientes de sierra circular como el helicoprion, pero esos monstruos ya se habían ido. Habían desaparecido en los libros de historia antes de que el Lopingiense siquiera comenzara. Los tiburones que permanecieron no eran los gigantes de la leyenda. Los más grandes tenían solo unos 6 pies y medio de largo. Eso es aproximadamente el mismo tamaño que una persona. Estos tiburones se llamaban ibodontos. En lugar de tener filas de dagas afiladas para desgarrar la carne, sus dientes tenían una forma más parecida a piedras redondeadas. Estaban diseñados para triturar las conchas de animales pequeños como calamares y almejas. Lo que muchos pasaron por alto es que estos tiburones no estaban interesados en cazar nada grande. Eran los carroñeros y trituradores de conchas de las profundidades, moviéndose lentamente a través de las corrientes cálidas. Imagina un océano donde lo más peligroso que podrías encontrar es un tiburón que quiere comerse tu almuerzo, no a ti. Fue un intermedio extraño en la historia de la vida. Durante millones de años antes, los mares fueron gobernados por peces acorazados masivos y cefalópodos terroríficos. Millones de años después, serían gobernados por ictiosaurios y plesiosaurios. Pero justo ahora, en el Lopingiense, el trono estaba vacío. El agua estaba llena de bancos de peces óseos pequeños y cardúmenes de amonites, criaturas con conchas enrolladas que flotaban a través del agua como submarinos biológicos. Otras criaturas extrañas llamadas escorpiones marinos también estaban todavía por ahí, pero no les iba bien. En el pasado, estos artrópodos podían crecer hasta tener 8 pies de largo, más grandes que un hombre. Pero para la época del Lopingiense eran pequeños y raros. Eran como los últimos sobrevivientes de una familia que una vez había gobernado el mundo. Se escondían en el lodo y se mantenían alejados de cualquier acción real. El fondo del océano estaba cubierto principalmente de trilobites y pequeñas criaturas con concha que no se movían muy rápido. Era un tiempo pacífico para los habitantes del fondo, con muy pocos cazadores buscando una comida. Pero esta paz era inquietante. Si te sumergieras en el océano pantalásico, no escucharías los cantos de las ballenas o el chapoteo de los gigantes reptiles marinos. No escucharías nada más que el chasquido de las conchas y el suave movimiento de las corrientes. Los sistemas de arrecifes también eran diferentes. Los arrecifes de hoy están construidos por coral,
pero los arrecifes del Lopingiense estaban construidos por esponjas y briozoos, animales parecidos al musgo que creaban estructuras pétreas masivas. Estos arrecifes eran ciudades de vida en expansión, pero eran frágiles. Dependían de un equilibrio muy específico de la química del océano, y ese equilibrio estaba comenzando a inclinarse. Lo que nadie te dice es que la falta de grandes depredadores hizo del agua un lugar muy seguro para estar. Si fueras un pez pequeño o un reptil nadador, no tenías que preocuparte de que un monstruo subiera de la oscuridad para tragarte entero. El agua era un santuario comparado con la tierra. Pero esta seguridad tenía un precio. El agua también se estaba volviendo más cálida y perdiendo su oxígeno. El mismo calor que estaba horneando la tierra estaba comenzando lentamente a convertir el océano en una bañera gigante y tibia. Era un mundo silencioso, esperando que algo grande sucediera. El problema era la circulación. Debido a que Pangea era un bloque sólido, las corrientes oceánicas no podían moverse entre los continentes. El agua en las partes profundas de Pantalasa comenzó a estancarse. Se volvió anóxica, que es una forma elegante de decir que se quedó sin oxígeno. Esta agua muerta comenzó a subir desde las profundidades. Mientras la superficie todavía estaba llena de vida, el mundo oscuro de abajo se estaba convirtiendo en un cementerio. Si un pez nadaba demasiado profundo, esencialmente se asfixiaría en el agua. El océano seguro se estaba encogiendo lentamente, empujando a toda la vida hacia una capa delgada cerca de la superficie. Esto llevó a un fenómeno extraño, donde las líneas costeras estaban increíblemente abarrotadas. Miles de especies de braquiópodos crinoideos, que parecen lirios submarinos, y peces pequeños, todos se amontonaban en las aguas poco profundas iluminadas por el sol. Era una exhibición de vida vibrante y colorida, pero también era desesperada. Estaban atrapados entre una masa de tierra hirviente y un océano profundo asfixiante. Cada año el agua se volvía un poco más cálida y el oxígeno se volvía un poco más escaso. Los sobrevivientes de la extinción anterior estaban haciendo lo mejor que podían, pero el ambiente estaba cambiando más rápido de lo que podían adaptarse. Sin embargo, a pesar de la amenaza inminente, los mares del Lopingiense seguían siendo un lugar de delicada belleza. Los amonites, con sus conchas intrincadas y brillantes, bailaban a través de las olas en números masivos. Ellos eran los verdaderos maestros de las aguas de esta era. Llenaban cada nicho, desde los diminutos del tamaño de una moneda hasta los más grandes del tamaño de un plato de cena. Eran la fuente primaria de alimento para los tiburones y bodontos y los pocos peces grandes que quedaban. Era un mundo que funcionaba como un reloj, pero los engranajes estaban empezando a oxidarse. El silencio del mar estaba a punto de ser reemplazado por un rugido del bosque. El gobernante de las llanuras del norte. Mientras el agua era segura, la tierra se estaba convirtiendo en un matadero literal. El animal más terrorífico del planeta durante este tiempo se llamaba Inostrancevia. Vivía en las partes del norte de Pangea, en lo que ahora llamamos Rusia. Para decirlo suavemente, esta criatura fue el primer monstruo real del mundo terrestre. Tenía unos 11 pies de largo y pesaba más de 1000 libras. Eso es tan pesado como un gran oso grizzly, pero este animal era mucho más rápido y ágil. Estaba construido como un tanque, pero se movía como un gato. Lo que hace que Inostrancevia destaque es su cara. Fue uno de los primeros animales en desarrollar dientes de sable. Sus caninos superiores tenían 6 pulgadas de largo. Estos no eran solo para exhibición. Estaban dentados como cuchillos de carne. Verás, este depredador no solo mordía a su presa, usaba sus dientes como herramientas quirúrgicas, abría su boca en un ángulo de 90 grados y clavaba esas cuchillas de 6 pulgadas en el cuello suave de su objetivo. Mucha gente está loca por los gatos con dientes de sable, pero esos no aparecerían hasta dentro de otros 200 millones de años. Inostrancevia fue el rey original de los dientes largos. Para entender por qué Inostrancevia tuvo tanto éxito, tienes que mirar lo que estaba cazando. Las llanuras del norte eran el hogar de herbívoros masivos y de movimiento lento llamados Scutosaurus. Estos tenían el tamaño de vacas, estaban cubiertos de placas de armadura ósea y no poseían casi nada de velocidad. Eran bufés andantes. Pero debido a que estaban tan bien acorazados, una mordida normal no haría mucho. Ahí es donde entraban los dientes de sable. Inostrancevia no intentaba masticar a través de la armadura, apuntaba a los huecos. Saltaba sobre la espalda de un Scutosaurus, usaba sus poderosas extremidades delanteras para inmovilizarlo, y luego asestaba un golpe preciso y letal a la yugular.
Su cuerpo también estaba construido para el poder y la resistencia. Tenía patas largas y robustas que estaban metidas debajo de su cuerpo, lo que le permitía correr mucho más rápido que los lagartos extendidos del pasado. Podía perseguir a su presa a lo largo de largas distancias a través de las llanuras aluviales. Los científicos creen que incluso podría haber tenido una capa delgada de pelaje para mantenerse caliente durante las frías noches del desierto. Este animal era el superdepredador, lo que significa que nada más en el planeta era lo suficientemente grande o lo suficientemente malo como para cazarlo. Era el gobernante absoluto de las llanuras rusas y su gruñido podía escucharse a millas de distancia. Pero Inostrancevia no era un dinosaurio y no era un lagarto. Era un gorgonópsido, un miembro del linaje que eventualmente conduciría a los mamíferos. Si miraras a sus ojos, no verías la mirada fría y sin parpadear de un cocodrilo. Podrías ver algo más familiar, un indicio de la inteligencia mamífera que un día gobernaría el mundo. Tenía un hocico especializado con pasajes nasales complejos, lo que sugiere que tenía un sentido del olfato increíble. Probablemente podía rastrear a un Scutosaurus herido durante millas a través de las llanuras secas, sin perder nunca el rastro incluso en una tormenta de polvo. Pero no todas las cosas son lo que parecen con este monstruo gigante. Aunque era el rey, vivía en un ambiente muy duro. Las llanuras rusas eran un desierto frío y seco donde el agua era difícil de encontrar. El Inostrancevia tenía que ser un maestro de la supervivencia. Seguía a las manadas de herbívoros durante cientos de millas, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando lo hacía, la lucha usualmente terminaba en cuestión de segundos. Era un especialista en terminar un viaje con un solo movimiento, sin dejar nada atrás más que huesos. Sin embargo, ser un superdepredador en un mundo cambiante es un juego peligroso. Debido a que Inostrancevia estaba tan especializado, era vulnerable. Necesitaba mucha comida para mantener su cuerpo masivo y sus altos niveles de actividad. Si las manadas de Scutosaurus comenzaban a escasear debido al empeoramiento de las sequías, el Inostrancevia sería el primero en sentir el hambre. Estaba en la cima de la cadena alimenticia, lo que significaba que era el más dependiente de que todo lo que estaba debajo de él se mantuviera saludable. Era un rey sentado en un trono de cristal. La vida social de estos monstruos es también un tema de gran debate. Alguna evidencia sugiere que podrían haber cazado en parejas o pequeños grupos familiares, lo que los habría hecho aún más formidables. Imagina a dos de estas bestias de 1000 libras trabajando juntas para derribar a un herbívoro gigante. Uno distraería a la presa por el frente, mientras el otro usaría esos masivos dientes de sable para terminar la pelea por el costado. Eran las máquinas de eliminación perfectas, refinadas por millones de años de evolución para ser la pesadilla definitiva del Pérmico. A pesar de su dominio, no estaban solos. Las sombras de los bosques del norte eran el hogar de gorgonópsidos más pequeños, más rápidos y más ágiles, que actuaban como los chacales y zorros de su tiempo. Esperarían a que Inostrancevia terminara su comida y luego se moverían para limpiar los huesos. El ecosistema estaba densamente poblado y era altamente competitivo. Cada trozo de carne, cada gota de agua y cada parche de sombra valía la pena luchar por ello. Era un mundo de comer o ser comido, e Inostrancevia era el que hacía la mayor parte de la comida. Pero a medida que el lopinguiense progresaba, incluso el poderoso Inostrancevia comenzó a tener dificultades. Los lechos de los ríos que una vez proporcionaron agua para las manadas se estaban secando para siempre. Las llanuras aluviales verdes se estaban convirtiendo en campos de polvo. El rey del norte estaba empezando a quedarse sin reino. Los mismos rasgos que lo hicieron un éxito. Su tamaño, su poder, su especialización, se estaban convirtiendo en desventajas en un mundo que se estaba desmoronando rápidamente. Era el fin de una era, y los gigantes fueron los primeros en ver las señales en la pared. Un nuevo tipo de peligro se escondía en las sombras del hemisferio sur. En la parte sur del supercontinente Pangea, en una región que ahora identificamos como la cuenca del Karoo de Sudáfrica, las reglas de supervivencia estaban siendo reescritas por un grupo de depredadores a los que no les importaba el tamaño. Mientras que el norte estaba dominado por el corpulento Inostrancevia de dientes de sable, el sur pertenecía a un linaje completamente diferente, los pterocéfalos. Para decirlo suavemente, estos cabezas de bestia eran los expertos tácticos del mundo pérmico. No estaban interesados en una pelea justa, y ciertamente no confiaban en la fuerza bruta que sus primos del norte usaban para aplastar cráneos. Verás,
Mientras algunos animales estaban evolucionando músculos más gruesos y garras más largas, estos cazadores del sur estaban desarrollando algo mucho más insidioso, la guerra química. Lo que nadie te dice es que estos animales fueron probablemente los pioneros de una pesadilla. Mucho antes de que la primera cobra se deslizara por la hierba o un monstruo de gila gateara por el desierto, los pterocéfalos estaban dominando el arte de la mordida tóxica. Una criatura específica, una pesadilla del tamaño de un perro llamada Euchambersia, es la razón principal por la que los científicos tienen que repensar cómo cazaban realmente los primeros depredadores. Cuando miras su cráneo, no solo ves dientes, ves un sistema de entrega sofisticado. Hay fosas profundas e inconfundibles detrás de sus dientes caninos, conectadas por pequeños canales directamente a la boca. Así es exactamente como está estructurado el aparato de veneno de una serpiente de cascabel moderna. Mucha gente está loca por la idea de un reptil parecido a un mamífero que podría paralizar a una víctima con una sola mordida rápida, pero lo que muchos pasaron por alto es la eficiencia aterradora de esta estrategia. Si tienes el tamaño de un Golden Retriever, generalmente no deberías ser capaz de eliminar a un animal del tamaño de un hipopótamo, pero si tienes veneno, el tamaño es solo un número. El Euchambersia no necesitaba participar en una lucha que podría dejarlo con las costillas rotas. Podía simplemente lanzarse, asestar un golpe rápido y luego sentarse y observar. Era una forma de vivir paciente y de sangre fría, esperando a que el sistema nervioso de su presa se apagara de adentro hacia afuera. Pero el sur no era solo un patio de recreo para acechadores venenosos. Otro jugador importante en este ecosistema era el Moschorhinus. Si Euchambersia era el bisturí, Moschorhinus era el mazo. Este depredador era aproximadamente del tamaño de un jaguar, pero llevaba una cabeza que parecía pertenecer a un león mucho más grande. Era un animal duro y voluminoso que parecía construido para sobrevivir a un invierno nuclear. Tenía dientes gruesos y reforzados diseñados para el propósito específico de triturar el hueso y la pesada armadura dérmica de los herbívoros que compartían su territorio. Lo que nadie te dice sobre Moschorhinus es que era un sobreviviente por encima de todo. No le importaba ser elegante o especializado. Era un generalista, un monstruo aprendiz de todo, que podía comer casi cualquier cosa que pudiera inmovilizar contra el suelo. En un mundo donde los ambientes estaban empezando a cambiar y las fuentes de alimento se estaban volviendo impredecibles, ser un comedor quisquilloso era una sentencia de muerte. Moschorhinus era el tipo de animal que comería un lagarto, un ancestro de mamífero pequeño, o incluso carroñearía un cadáver en descomposición si tuviera que hacerlo. Usaba sus mandíbulas masivas para terminar el trabajo rápidamente, confiando en la pura presión de la mordida para romper espinas y aplastar tráqueas. Estos depredadores del sur vivían en un mundo caracterizado por vastas llanuras aluviales abiertas y bosques dispersos y resistentes. Era una red alimenticia compleja donde cada nicho estaba lleno por algo hambriento. Para decirlo suavemente, la competencia era implacable. Tenías múltiples especies de estos cazadores superponiéndose en el mismo territorio, lo que llevaba a un estado constante de guerra de bajo nivel. Imagina un paisaje donde cada sombra en el matorral contenía el potencial de un cazador oculto. No se trataba solo de evitar a los grandes, se trataba de vigilar tus pasos para no ser mordido por un fantasma venenoso o aplastado por un generalista voluminoso. Espera hasta que escuches sobre cómo estos animales interactuaban con su entorno. La parte sur de Pangea era propensa a cambios estacionales que podían convertir una exuberante orilla de río en un cementerio reseco en cuestión de semanas. Esto significaba que los depredadores no podían simplemente quedarse en un solo lugar. Tenían que ser móviles, inteligentes y estar listos para luchar por cada trozo de carne. Cada amanecer era un regalo, y cada atardecer era una amenaza. Los pterocéfalos eran las estrellas en ascenso de esta era, demostrando que la inteligencia y el armamento especializado eran a menudo mejores que el poder bruto. La realidad es mucho más extraña que la ficción, porque estos animales eran nuestros parientes lejanos. Eran parte del linaje de los sinápsidos, los reptiles parecidos a mamíferos. Estaban empezando a mostrar signos de metabolismos más altos y algunos podrían haber tenido incluso bigotes o pelo escaso. Eran los modelos experimentales del diseño mamífero, probando veneno, mandíbulas trituradoras de huesos y estructuras sociales. Pero mientras ellos estaban perfeccionando el arte de la eliminación total,
Su presa estaba ocupada ideando una respuesta para todos esos dientes. Los herbívoros gigantes estaban construyendo sus propias defensas para detener los dientes, y estaba a punto de convertir el pérmico en una carrera armamentista de hueso y valor. Un cuerpo hecho de hueso. Cuando el mundo está lleno de depredadores que pueden derretir tus entrañas con veneno o aplastar tu cráneo con una sola mordida, solo tienes unas pocas opciones: volverte rápido, esconderte o volverte duro. Los herbívoros del Pérmico tardío decidieron volverse duros. Para decirlo suavemente, se convirtieron en fortalezas andantes. El ejemplo más famoso de esta ingeniería biológica fue el Scutosaurus. Este no era solo otro lagarto comiendo hojas, era una potencia masiva de movimiento lento que pesaba más de 2000 libras. Lo que nadie te dice es que Scutosaurus era esencialmente el equivalente biológico de un tanque de batalla principal. Su nombre significa literalmente lagarto escudo, y se ganaba ese título cada día. Todo su cuerpo estaba cubierto de placas óseas gruesas llamadas osteodermos, que estaban incrustadas directamente en su piel. Mucha gente está loca por los dinosaurios acorazados como el Ankylosaurus, que aparecieron millones de años después. Pero Scutosaurus fue el pionero original del estilo de vida de «ni siquiera intentes morderme». Estas placas formaban un mosaico de hueso que hacía casi imposible para un depredador encontrar un punto blando. Incluso el poderoso Inostrancevia, con sus sables de 6 pulgadas, habría tenido una pesadilla intentando atravesar ese cuero. Si un depredador intentaba morder la espalda o los costados de un Scutosaurus, era más probable que se rompiera sus propios dientes que sacara sangre. Verás, la armadura no era solo para exhibición, era una necesidad funcional en un mundo donde los cazadores se estaban volviendo más rápidos y mortíferos. Además de la armadura corporal, este animal tenía pómulos masivos y ensanchados y púas que sobresalían de su cabeza. Estas no eran solo decorativas, protegían el área vulnerable del cuello y hacían que el animal pareciera el doble de grande y 10 veces más intimidante. Lo que muchos pasaron por alto es cómo esta armadura afectaba el estilo de vida del animal. Debido a que llevaban cientos de libras de hueso en su piel, no estaban exactamente construidos para la velocidad. Scutosaurus no huía de los problemas, simplemente se mantenía firme y esperaba a que el atacante se rindiera. Pasaban sus días vagando por bosques secos y a lo largo de los bordes de los lechos de los ríos en retroceso, moviéndose con un paso pesado y lento. Sus patas estaban posicionadas directamente debajo de sus cuerpos para soportar su peso masivo, un rasgo que era bastante avanzado para la época. Para decirlo suavemente, su dieta era tan dura como su piel. Tenían estómagos masivos en forma de barril diseñados para actuar como tanques de fermentación gigantes. Comían la vegetación más dura y fibrosa que el Pérmico tenía para ofrecer, plantas que otros animales ni siquiera podían digerir. Esto les daba una gran ventaja porque no estaban compitiendo por las ensaladas de alta calidad por las que los herbívoros más pequeños estaban luchando. Eran los supervivientes definitivos, convirtiendo combustible de baja calidad en un marco masivo y acorazado. Lo que nadie te dice sobre estos gentiles gigantes es que probablemente eran muy sociales. Cuando eres lento y pesado, hay seguridad en los números. A menudo encontramos fósiles de estos animales agrupados, lo que sugiere que se movían en grandes manadas. Imagina un horizonte lleno de cientos de estos colosos acorazados, sus placas óseas tintineando mientras se movían. Un solo Scutosaurus era un objetivo difícil, pero una manada de ellos era una pared impenetrable de hueso y músculo. Eran los reyes de las llanuras, aparentemente invencibles para los depredadores de su época. Sin embargo, aquí está el truco. Ser un gigante conlleva un precio masivo. Para mantener un cuerpo tan grande y una armadura tan gruesa, necesitas una cantidad increíble de recursos. Un Scutosaurus necesitaba comer casi constantemente para mantener su tanque de fermentación funcionando y necesitaba una fuente confiable de agua para procesar toda esa fibra seca. En la época lopingiense, el mundo estaba empezando a secarse. Las exuberantes llanuras aluviales se estaban convirtiendo en cuencas de polvo y los pozos de agua estaban desapareciendo. La regla no escrita de la evolución es que cuanto más especializado estás, más fuerte caes cuando el ambiente cambia. El Scutosaurus estaba perfectamente diseñado para un mundo que estaba desapareciendo lentamente. Su armadura podía protegerlos del veneno de Euchambersia y de las mandíbulas de Moschorhinus, pero no podía protegerlos de la sed.
Eran prisioneros de su propio éxito, encerrados en un plan corporal que requería estabilidad en un mundo que estaba a punto de pasar por una crisis tectónica de mediana edad. Mientras estos gigantes estaban enfocados en los depredadores en los arbustos, no se dieron cuenta de que el mismo suelo que pisaban estaba empezando a vibrar. El clima estaba cambiando, las plantas estaban muriendo y el calor estaba subiendo a niveles que ninguna cantidad de armadura ósea podía soportar. El suelo bajo sus pies estaba empezando a calentarse mucho más de lo habitual, y el cielo estaba a punto de volverse de un color que ningún ser vivo había visto jamás. Todo lo que sabemos sobre la historia de la vida en la Tierra cambió hace unos 252 millones de años. La transición del Pérmico al Triásico no fue solo un cambio de capítulos, fue lo más cerca que la vida ha estado de ser completamente borrada. Los científicos lo llaman la Gran Mortandad, y para decirlo suavemente, hace que el asteroide que eliminó a los dinosaurios parezca una mala tarde. Verás, la catástrofe no vino del espacio exterior, vino de justo debajo de sus pies. En la parte norte de Pangea, en la región que ahora llamamos Siberia, la Tierra literalmente se abrió. Estos no eran solo volcanes estándar, estos eran los traps siberianos, una serie de fisuras masivas que vertieron lava fundida durante cientos de miles de años. No estamos hablando de una sola montaña explotando, estamos hablando de una inundación de lava lo suficientemente grande como para cubrir todos los Estados Unidos en una capa de roca de 1 milla de profundidad. Era como si el planeta hubiera decidido volverse del revés. Lo que nadie te dice es que la lava fue solo el comienzo. Los verdaderos monstruos eran los gases invisibles. Las erupciones incendiaron depósitos masivos de carbón subterráneos, enviando billones de toneladas de dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Esto creó un efecto invernadero desbocado que convirtió al planeta entero en un horno literal. La temperatura promedio en todo el globo se disparó. En algunas áreas, la superficie de la Tierra alcanzó unos asombrosos 140 grados Fahrenheit. Mucha gente está loca por la dramática bola de fuego del impacto de un asteroide, pero lo que muchos pasaron por alto es que la Gran Mortandad fue un proceso lento y agonizante de asfixia y agotamiento por calor. Los océanos, que habían sido un santuario durante millones de años, se convirtieron en un cementerio tóxico. A medida que el agua se calentaba, perdía su capacidad de retener oxígeno. Este es un proceso llamado anoxia, y es básicamente como si el océano entero contuviera la respiración hasta morir. Para empeorar las cosas, bacterias especializadas comenzaron a prosperar en estas aguas pobres en oxígeno, eructando cantidades masivas de gas sulfuro de hidrógeno. Los mares se convirtieron en un desastre estancado y ácido que olía a huevos podridos. Si fueras un pez o un trilobite, no solo te estabas hirviendo, estabas siendo envenenado por la misma agua en la que vivías. En tierra la situación era aún más grave. El azufre en el aire se combinó con la humedad para crear una lluvia ácida tan potente que podía arrancar las hojas de los árboles y disolver los nutrientes en el suelo. Los vastos bosques del Pérmico simplemente se marchitaron. Esto llevó a un colapso total de la cadena alimenticia. Cuando las plantas murieron, los herbívoros como el acorazado Scutosaurus fueron los primeros en irse. Eran demasiado grandes, demasiado lentos y requerían demasiada comida para sobrevivir en un páramo. Sin los herbívoros, los grandes depredadores como Inostrancevia y Moschorhinus no tenían nada que cazar. Lo que nadie te dice es que el 95% de todas las especies en el océano fueron borradas de la historia. En tierra, el 70% de todas las familias de vertebrados desaparecieron. Fue un botón de reinicio a escala global. La regla no escrita había regresado con venganza, adaptarse o desaparecer. Los reyes especializados del Lopingiense, los acechadores venenosos, los gigantes trituradores de huesos y los tanques acorazados, fueron todos borrados del mapa. Sus fósiles son todo lo que queda de un mundo que era posiblemente más alienígena y diverso que el mundo de los dinosaurios. La parte más aterradora de la Gran Mortandad no fue el calor o el ácido, fue el silencio. Durante millones de años, el mundo fue una cacofonía de vida, y luego, en un latido geológico, se quedó callado. El paisaje era un desierto monocromático de polvo rojo y basalto negro. Los pocos sobrevivientes fueron los que pudieron esconderse en madrigueras, los que pudieron comer cualquier cosa y los que pudieron respirar el aire delgado y tóxico. A medida que los fuegos de los traps siberianos finalmente comenzaron a enfriarse, el mundo era una pizarra en blanco. La era de los reptiles parecidos a mamíferos, como los maestros indiscutibles, había terminado,
Pero el escenario se estaba preparando para algo aún más famoso. Los sobrevivientes eran pequeños, rudos y raros, y estaban a punto de heredar un planeta quemado que finalmente estaba listo para un nuevo conjunto de reglas. Un pequeño y raro animal con un pico y una voluntad obstinada de vivir estaba a punto de heredar todo el planeta quemado, y su éxito definiría los próximos 10 millones de años. El reinado del Lystrosaurus. Cuando el mundo estaba en llamas, tenías que encontrar un lugar donde esconderte. Mientras los gigantes perecían en la superficie, un animal más pequeño cavaba por su vida. Este era el Lystrosaurus. Tenía aproximadamente el tamaño de un cerdo y una cara que parecía un cruce entre un lagarto y una tortuga. Para decirlo suavemente, no era el animal más hermoso del mundo, pero tenía un superpoder. Podía cavar madrigueras profundas en la tierra fresca para escapar del calor y de la lluvia ácida. Lo que nadie te dice es que el Lystrosaurus era increíblemente resistente. Tenía un cuerpo en forma de barril y poderosas patas delanteras que eran perfectas para mover tierra. También tenía un pico que podía comer casi cualquier tipo de material vegetal, incluso las raíces duras escondidas bajo tierra. Cuando la gran mortandad estaba en su peor momento, Lystrosaurus fue uno de los pocos animales que no se rindió. Mucha gente está loca por cómo un animal pudo sobrevivir a tal desastre, y el secreto era simplemente mantenerse fuera del sol. Vivía en las sombras y esperaba a que el mundo se calmara. Pero miremos más de cerca el mundo del que se estaba escondiendo. Esto no fue solo un mal verano. Fue un colapso ecológico tan profundo que el aire mismo se convirtió en un cóctel venenoso de CO2 y dióxido de azufre. Los traps siberianos estaban vomitando millones de kilómetros cúbicos de lava y la atmósfera se estaba asfixiando. Si fueras un gran depredador como un gorgonópsido, tu estilo de vida de alta energía era una sentencia de muerte. Necesitabas demasiada comida, demasiado oxígeno y demasiado espacio. Lystrosaurus, sin embargo, era un maestro de la filosofía de menos es más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas criaturas parecen construidas para el fin del mundo? La anatomía del Lystrosaurus era una clase magistral de ingeniería de supervivencia. Su caja torácica estaba expandida, permitiendo pulmones masivos que podían extraer oxígeno de la nada, literalmente. Mientras los niveles de oxígeno caían en picado a niveles que harían que un humano moderno se desmayara, este cerdo lagarto simplemente seguía respirando. Era el preparacionista definitivo del Pérmico. Después de que las erupciones finalmente se detuvieron, el mundo estaba vacío. Ya no había más gorgonópsidos para cazarlos, ni más Scutosaurus para competir por la comida. Debido a que eran los únicos que quedaban, las poblaciones de Lystrosaurus explotaron. Durante unos pocos millones de años, fueron el animal terrestre más común en el planeta. Los científicos creen que en un momento dado, el 90% de todos los vertebrados terrestres eran Lystrosaurus. Piensa en eso por un segundo. Si caminaras a través del supercontinente de Pangea durante el Triásico temprano, casi cada ser vivo con el que tropezaras sería un Lystrosaurus. Era un mundo de cerdos lagartos, extendiéndose a través de las llanuras en recuperación. Ellos fueron el puente entre el viejo mundo y el nuevo, pero no se trataba solo de ser el último en pie, se trataba de la escala pura de su dominio. Imagina un planeta entero donde casi cada nicho ecológico, desde los valles hasta las faldas de las montañas, estaba ocupado por la misma especie. Es un fenómeno biológico que no hemos vuelto a ver. En términos modernos, sería como si cada gato, perro, vaca y ciervo en la Tierra se convirtiera de repente en un solo tipo de mapache. Era un monocultivo de supervivencia. Sin embargo, no todas las cosas son lo que parecen cuando se trata de ser un sobreviviente. El Lystrosaurus tuvo que vivir en un mundo que todavía era muy duro e impredecible. El clima seguía siendo caluroso y las plantas tardaban en volver a crecer. Ellos fueron los pioneros de una nueva era, allanando el camino para que los ancestros de los dinosaurios eventualmente tomaran el control. Su capacidad para cavar y comer cualquier cosa los salvó, pero también significó que pasaron mucho tiempo solos en la Tierra. Fueron los héroes silenciosos de la recuperación del Pérmico, aferrándose a la vida cuando todo lo demás se había soltado. El secreto de su éxito podría residir en realidad en sus vidas sociales. La evidencia de rastros fosilizados y conjuntos de muertes masivas sugiere que estos animales no eran solo ocultadores solitarios.
Pueden haber avanzado en grandes manadas resoplantes, arrastrándose a través de los paisajes grises cubiertos de ceniza en busca del siguiente parche de matorral resistente. ¿Puedes imaginar el sonido de miles de criaturas con boca de pico rascando la tierra a la vez? Habría sido el latido de un planeta moribundo volviendo lentamente a la vida. Pero aquí es donde la historia da un giro. Incluso los imperios más grandes deben caer, y el reinado del Lystrosaurus no fue la excepción. A medida que la Tierra comenzó a estabilizarse, los mismos rasgos que los hicieron perfectos para el apocalipsis, su metabolismo lento, su dieta generalista, su naturaleza excavadora, comenzaron a convertirse en desventajas. El mundo estaba cambiando de nuevo, pero esta vez estaba cambiando para mejor. El aire se estaba aclarando, los bosques estaban regresando y nuevos jugadores estaban entrando en el juego. El Lystrosaurus había mantenido la línea durante millones de años. Habían mantenido la llama de la vida vertebrada parpadeando en el corredor más oscuro de la historia de la Tierra. Pero a medida que el paisaje del Triásico se volvía verde de nuevo, depredadores más rápidos, más delgados y más malos comenzaron a emerger de las sombras evolutivas. Los cerdos lagartos habían hecho su trabajo, habían sido el puente, y ahora el puente ya no era necesario. Comenzaron a desvanecerse, dejando atrás un mundo que estaba listo para algo mucho más grande y mucho más terrorífico. Los océanos estaban a punto de recuperar su título como el hogar de los monstruos. A medida que comenzaba el período Triásico, la Tierra comenzó a sanar de las heridas de la gran mortandad. Los volcanes se silenciaron y las temperaturas comenzaron a bajar lentamente a niveles normales. Con la Tierra mayormente vacía, nuevos tipos de animales comenzaron a evolucionar. Pero el cambio más importante estaba ocurriendo de nuevo en el agua. Para decirlo suavemente, el océano estaba cansado de ser seguro. Verás, la regla no escrita estaba a punto de ser impuesta con una venganza que duraría otros 200 millones de años. Lo que nadie te dice es que el agua se convirtió en el lugar de nacimiento de la siguiente generación de gigantes. Reptiles gigantes, como los ictiosaurios, comenzaron a mudarse de nuevo al mar. Parecían delfines, pero crecían hasta tener 60 pies de largo. Imagina a un depredador tan grande como un autobús escolar nadando a través de las olas. Mucha gente está loca por lo rápido que el océano recuperó su reputación aterradora. Lo que muchos pasaron por alto es que una vez que los grandes depredadores estuvieron de vuelta en el agua, la Tierra ya no era el lugar más aterrador para estar. El equilibrio había vuelto a su estado natural. Pero, ¿por qué volver al agua en primer lugar? Piensa en la Tierra por un momento. Era un ambiente quemado, competitivo e inestable. ¿Pero el océano? El océano era un buffet. A medida que los ecosistemas marinos se reconstruían, estaban repletos de peces y cefalópodos que no tenían depredadores reales. Para un reptil habitante de la Tierra, el agua representaba una mina de oro de calorías sin explotar. Comenzó con pequeñas criaturas parecidas a lagartos, sumergiendo sus dedos en el oleaje, y en unos pocos millones de años, la evolución los había esculpido en las máquinas de natación definitivas. La transición fue asombrosa. Estos animales no solo aprendieron a nadar, se comprometieron con las profundidades. Cambiaron sus patas caminadoras por poderosas aletas y sus colas de lagarto por colas verticales masivas. El ictiosaurio en particular se adaptó tanto al agua que ya no podía regresar a tierra para poner huevos. En su lugar, hicieron algo radical. Comenzaron a dar a luz a crías vivas en el océano abierto. Este fue el momento en que el mar realmente reclamó su corona. Pero no fueron solo los ictiosaurios. Los mares del Triásico eran un laboratorio para combustible de pesadillas. Tenías a los plesiosaurios con sus cuellos imposiblemente largos, pareciendo serpientes enhebradas a través de los cuerpos de tortugas. Tenías a los notosaurios, los cazadores semiacuáticos que cerraban la brecha entre la orilla y las profundidades. Era una carrera armamentista donde el único premio era el tamaño. Cuanto más grande eras, menos probable era que fueras tragado por la cosa que acechaba en la fuente termal debajo de ti. El Lopingiense fue un momento único en el tiempo que probablemente nunca volveremos a ver. Fue un error en el sistema donde la Tierra llegó a ser el jefe durante unos pocos millones de años. Pero a la naturaleza le gustan sus reglas, y le gusta que sus monstruos estén escondidos en las profundidades. Desde el Triásico hasta hoy, el océano ha permanecido como el lugar donde viven los verdaderos gigantes. El gran tiburón blanco y la ballena azul son solo los últimos en una larga línea de gobernantes oceánicos que comenzó después de que terminó el Lopingiense. La tierra nos pertenece a nosotros, pero el agua pertenece a los gigantes.
Considera la física de la situación. En tierra, la gravedad es un enemigo constante. Si quieres ser grande, necesitas huesos masivos, músculos pesados y un corazón del tamaño de un coche solo para mantenerte erguido. Pero en el agua carga tu peso por ti. Esta flotabilidad permitió que los monstruos marinos del Triásico alcanzaran tamaños con los que sus primos terrestres solo podían soñar en ese momento. Mientras los primeros dinosaurios todavía tenían el tamaño de pollos, los ictiosaurios ya estaban alcanzando longitudes de 20 metros. Esta era también redefinió lo que significaba ser un depredador. En el Pérmico, la caza era un asunto lento y agotador de resistencia y fuerza. En los océanos del Triásico se convirtió en un juego de velocidad y precisión. Los ictiosaurios desarrollaron ojos del tamaño de platos de cena, los ojos más grandes de cualquier animal en la historia, para ver en las profundidades oscuras como la boca de un lobo del océano. Estaban cazando en lugares donde la luz no existía, usando cada sentido para rastrear las vibraciones de su presa. Mucha gente pregunta, ¿qué pasó con la Tierra durante este tiempo? Mientras el mar estaba explotando con vida, la Tierra estaba experimentando una revolución en cámara lenta. Los Lystrosaurus se habían ido, y en su lugar, los primeros arcosaurios verdaderos estaban empezando a surgir. Estos eran los ancestros de los cocodrilos y los dinosaurios. Eran experimentales, raros y a menudo terroríficos por derecho propio, pero todavía estaban jugando un papel secundario frente a los titanes de la marea. Mirando hacia atrás al Pérmico, podemos ver un mundo que estaba intentando ser diferente. Era un mundo de lagartos oso con dientes de sable y tanques acorazados que desafiaron las probabilidades. Pero incluso los animales más duros en tierra no pudieron sobrevivir a que el planeta mismo se volviera contra ellos. La gran mortandad fue un recordatorio de que todos estamos viviendo a merced de la Tierra. El Lopingiense sigue siendo un capítulo fascinante en nuestra historia, un tiempo en el que las reglas se rompieron y la Tierra fue el rey. Fue una era hermosa y aterradora que nos mostró cuán salvaje puede volverse realmente la naturaleza cuando quiere cambiar el juego. La historia de la vida no es una línea recta, es una serie de reinicios, fracasos e increíbles regresos. El Lystrosaurus nos dio la oportunidad de continuar, y los ictiosaurios nos mostraron cuán grande podía crecer esa oportunidad. A medida que el Triásico llegaba a su fin, el escenario estaba listo para que los actores más famosos de la historia, los dinosaurios, tomaran su lugar. Pero ellos nunca olvidarían que debían su existencia a un excavador del tamaño de un cerdo que se negó a morir cuando el mundo estaba en llamas. El legado de estas dos eras, el reinado del que se oculta y el surgimiento del nadador, nos recuerda que la supervivencia no se trata de ser el más fuerte o el más rápido, se trata de ser el más adaptable. Ya sea que estés cavando un agujero en la tierra o sumergiéndote 500 pies en el abismo negro, la vida encuentra una manera de llenar el silencio. La gran mortandad intentó terminar la historia, pero el Triásico demostró que la historia solo estaba comenzando. El Imperio Glossopteris. Mientras los animales estaban ocupados convirtiendo la tierra en un campo de batalla de dientes y armaduras, las plantas estaban construyendo silenciosamente un imperio propio. Para decirlo suavemente, el Lopingiense no fue solo un tiempo para monstruos, fue una edad de oro para el verdor que se extendía a través de los alcances del sur de Pangea como una vasta alfombra frondosa. Verás, la planta dominante no era alguna flor exótica o un pino imponente, era la Glossopteris, un helecho con semillas con hojas en forma de lengua que podía crecer en bosques más densos que cualquier cosa que veamos hoy. Estos no eran los arbustos de tu patio trasero. Formaban bosques masivos que cubrían lo que ahora es la Antártida, Australia y Sudáfrica, convirtiendo el paisaje en un mar de verde que se mecía en los vientos cálidos y secos. Lo que nadie te dice es que Glossopteris era un sobreviviente en un mundo que odiaba la humedad. Sus hojas eran gruesas y cerosas, diseñadas para encerrar cada gota de agua durante los megamonzones que golpeaban el continente una vez al año. Mucha gente está loca por cómo estas plantas soltaban sus semillas como las coníferas modernas, pero lo que muchos pasaron por alto es su papel en la creación de los depósitos de carbón que minamos hoy. Estos bosques eran tan prolíficos que apilaban capas de vegetación muerta en tierras bajas pantanosas, comprimiéndose durante millones de años en el oro negro que impulsó la revolución industrial. Imagina caminar a través de una arboleda de Glossopteris, el aire espeso con el aroma de tierra húmeda y hojas en descomposición,
el suelo esponjoso bajo los pies por las turberas que podrían tragarse entero a un herbívoro descuidado. Pero no pienses que estos bosques eran una manta uniforme de aburrimiento. En las tierras bajas ecuatoriales, lugares como la actual Jordania, descubrimientos recientes revelan una cuna oculta de la evolución de las plantas. Aquí, conjuntos mixtos de gingofitas tempranas, cicadofitas y coníferas volsialeanas prosperaron en ambientes tropicales y vaporosos, empujando los orígenes de estos linajes de plantas con semillas más atrás de lo que jamás pensamos. Estos no eran solo flora de relleno, eran prototipos experimentales, probando formas de reproducirse sin depender del agua para que el esperma nadara a través de ella. Fue una revolución botánica ocurriendo en las sombras del supercontinente, donde las enredaderas se retorcían alrededor de los troncos y los helechos se desplegaban como paraguas verdes, creando un sotobosque tan denso que la luz del sol apenas tocaba el suelo del bosque. Lo que muchos pasaron por alto es cómo estas plantas dieron forma a todo el ecosistema. Las semillas de Glossopteris eran un festín para los herbívoros más pequeños, dispersándose como bombas nutritivas a través de las llanuras secas. Pero en las regiones polares, donde meses de oscuridad se alternaban con luz diurna interminable, estos bosques se adaptaron con hábitos caducifolios, perdiendo las hojas para conservar energía durante las largas noches. Era un mundo donde las plantas no eran un escenario pasivo, eran los arquitectos de la supervivencia, proporcionando sombra del calor abrasador y oxígeno para alimentar los pulmones masivos de criaturas como Scutosaurus. Sin embargo, a medida que el clima oscilaba violentamente, estos imperios comenzaron a deshilacharse en los bordes, sus raíces luchando contra los desiertos invasores. La regla no escrita era que ningún imperio dura para siempre, especialmente cuando el suelo comienza a eructar fuego. Pero por un breve momento geológico, la Glossopteris gobernó el sur con una resistencia silenciosa, un bastión verde en un mundo al rojo vivo. Su colapso señalaría el final, pero su legado vive en cada veta de carbón que excavamos hoy. Si pensabas que los grandes depredadores eran las únicas cosas a temer en la tierra lopingiense, no has conocido a las pesadillas más pequeñas que corretean bajo los pies. Para decirlo suavemente, mientras Inostrancevia mostraba sus sables, un ejército de insectos y artrópodos estaba convirtiendo la maleza en una zona de guerra zumbante y ruidosa. Verás, el Pérmico había visto el apogeo de los bichos gigantes anteriormente, pero para el lopingiense se habían encogido de nuevo a tamaños más familiares, aunque eso no los hacía menos formidables. Cucarachas del tamaño de tu mano se deslizaban a través de la hojarasca, mientras escarabajos primitivos cavaban en la madera en descomposición, creando redes de túneles que rivalizaban con las colonias de hormigas modernas. Lo que nadie te dice es que estos bichos rastreros fueron los héroes anónimos de la era. Mucha gente está loca por las libélulas masivas del Carbonífero, pero lo que muchos pasaron por alto es cómo los insectos del lopingiense se adaptaron al clima seco con exoesqueletos más duros y alas que podían llevarlos a través de vastos desiertos en busca de humedad. En los bosques, paleodictiópteros, insectos antiguos con bocas en forma de pico, succionaban savia de los tallos de Glossopteris, mientras hemípteros primitivos saltaban entre helechos como jeringas vivientes. Imagina el zumbido constante, una sinfonía de mandíbulas triturando materia vegetal y patas crujiendo a través del polvo, una banda sonora que ahogaba incluso los rugidos de los gorgonópsidos distantes. Pero la tierra no era el único dominio para estas legiones de patas. En los mares poco profundos y lagunas salobres, los últimos euriptéridos, esos llamados escorpiones marinos, se aferraban a la vida, aunque eran sombras de lo que fueron. Una vez de 8 pies de largo, para el lopingiense estaban reducidos a meros carroñeros de 1 pie de largo, escondiéndose en el lodo y atacando a los trilobites que pasaban. Hablando de eso, los trilobites mismos estaban en sus últimas, con solo un puñado de especies como Pseudophyllipsia sobreviviendo en las aguas profundas y privadas de oxígeno. Estos artrópodos acorazados, veteranos de 500 millones de años, estaban finalmente desapareciendo, sus cuerpos enrollados ensuciando el fondo del océano como reliquias descartadas. Lo que muchos pasaron por alto es el papel que estas pequeñas criaturas jugaron en la red alimenticia. Eran los recicladores, descomponiendo la materia muerta y fertilizando el suelo para los herbívoros masivos. En un mundo de extremos, prosperaron estando en todas partes y comiendo cualquier cosa, hongos, esporas, incluso entre ellos mismos.
Pero a medida que la atmósfera se espesaba con CO2 y los monzones se volvían erráticos, incluso estas hordas adaptables comenzaron a ráleas. La regla no escrita era simple: el tamaño no siempre importa, pero la adaptabilidad sí. Estas legiones rastreras mantuvieron el ecosistema funcionando, un recordatorio de que el verdadero poder a menudo reside en las sombras, no en el centro de atención. Por encima del caos de la tierra y el mar, los cielos del Lopingiense estaban gestando una tormenta silenciosa que los condenaría a todos. Para decirlo suavemente, la atmósfera no era solo caliente y pesada. Se estaba rompiendo de formas que dejaban que rayos mortales se vertieran como a través de un techo con goteras. Verás, evidencia geoquímica reciente de sitios como Meishan en China muestra un pico masivo en la destrucción del ozono justo antes de la Gran Mortandad, con cambios isotópicos insinuando una capa protectora adelgazada que expuso la vida a una radiación ultravioleta abrasadora. Lo que nadie te dice es que esto no fue solo un efecto secundario, era un monstruo por derecho propio. Mucha gente está loca por la acumulación de CO2 de los traps siberianos, pero lo que muchos pasaron por alto es cómo los halógenos volcánicos, cloro y bromo, masticaron el ozono, creando una crisis global de UV. El CO2 atmosférico ya había subido a 2500 ppm, atrapando el calor como una manta de lana en un día de verano, pero el agujero de ozono lo amplificó, quemando plantas y mutando el ADN en animales expuestos. Imagina el sol golpeando sin piedad, hojas rizándose y volviéndose marrones en los árboles Glossopteris, mientras criaturas de aguas poco profundas como los braquiópodos sufrían muertes masivas por los rayos intensificados que penetraban las olas. Para empeorar las cosas, el dióxido de azufre de las erupciones se mezcló con el vapor de agua para formar un velo brumoso, atenuando el sol mientras las lluvias acidificadas despojaban el suelo. Los niveles de oxígeno, que ya estaban bajando en los océanos, fluctuaban violentamente en el aire, estresando a los depredadores de alto metabolismo como Inostrancevia. Los fósiles muestran polen malformado y un aumento en la producción de esporas mientras las plantas intentaban desesperadamente adaptarse, un grito botánico de ayuda en un cielo envenenado. Lo que muchos pasaron por alto es cómo este escudo agrietado aceleró el colapso. La radiación UV debilitó los sistemas inmunológicos, haciendo a las especies más vulnerables a las enfermedades y al hambre. La regla no escrita era que lo que no puedes ver todavía puede eliminarte. Mientras la atmósfera se volvía traidora, preparó el escenario para que las erupciones terminaran el trabajo, un recordatorio de que incluso el aire que respiramos puede convertirse en un enemigo cuando el planeta decide rebelarse. Después de que los fuegos murieron y el polvo se asentó, el Triásico temprano no fue el páramo estéril que una vez imaginamos. Estaba brotando de nuevo a la vida más rápido que una maleza en primavera. Para decirlo suavemente, mientras Lystrosaurus estaba acaparando el centro de atención, bolsillos ocultos de recuperación estaban reescribiendo la historia del regreso. Verás, nuevos fósiles de la sección South Taodong-go del norte de China revelan un ecosistema diverso emergiendo solo 75.000 años después de la extinción, con plantas y tetrápodos rebotando en un mosaico de helechos, coníferas y arbustos resistentes. Lo que nadie te dice es que algunas regiones, como los antiguos valles de los ríos en China, actuaron como refugios donde la vegetación se aferró a través del caos. Mucha gente está loca por la lenta recuperación global, pero lo que muchos pasaron por alto es la evidencia de los registros de esporas y polen que muestran ecosistemas estabilizándose en tan solo 2 millones de años, mucho más rápido que el arduo camino de 10 millones de años que pensábamos. Imagina los primeros brotes verdes, licofitas y zoetaleanas cubriendo el suelo como mantas musgosas, mientras helechos pleuromellanos tempranos se desplegaban en los suelos húmedos, proporcionando cobertura para pequeños anfibios y reptiles que regresaban del borde. Pero este despertar no fue uniforme. En los refugios del sur, los remanentes de Glossopteridáceas se mezclaron con nuevas gimnospermas, creando bosques híbridos que unieron el viejo y el nuevo mundo. Los microfósiles hablan de floraciones de algas en estanques en recuperación, alimentando un renacimiento de abajo hacia arriba que permitió a herbívoros como los procolofónidos, sobrevivientes parecidos a tortugas, mordisquear su camino de regreso a la abundancia. Fue un renacimiento frágil, puntuado por olas de calor persistentes, pero la vida se estaba adaptando con una determinación ruda.
Lo que muchos pasaron por alto es cómo estos oasis verdes aceleraron el surgimiento de los arcosaurios, los ancestros de los dinosaurios, al reconstruir la cadena alimenticia desde las raíces. La regla no escrita era que la extinción limpia el tablero, pero la naturaleza aborrece el vacío. Este rápido renacimiento demostró que incluso después del peor exterminio, una sola espora podía encender un imperio, preparando el escenario para la explosión del Triásico que empequeñecería a los gigantes del Pérmico. El mundo del Lopingiense, el acto final del periodo pérmico, fue un escenario preparado para un drama tan intenso que casi termina con la vida en la Tierra por completo. Este fue un tiempo en el que el supercontinente de Pangea se extendía de polo a polo, una masa de tierra masiva que dictaba el clima, las mareas y la supervivencia misma de cada criatura que caminaba por su superficie. Para entender esta era, tienes que mirar más allá de los monstruos famosos y sumergirte en las historias específicas y localizadas de supervivencia que tuvieron lugar en las sombras del apocalipsis venidero. Los recolectores excavadores del sur. Mientras las llanuras del norte resonaban con los rugidos terroríficos y guturales de gigantes con dientes de sable como los gorgonópsidos, los valles del sur de Pangea estaban escondiendo un tipo de historia de sobrevivientes completamente diferente y, posiblemente, más importante. Para decirlo suavemente, excavaciones recientes en África han desenterrado un tesoro absoluto de herbívoros pequeños y rudos que ya estaban perfeccionando el arte de desaparecer bajo tierra mucho antes de que el mundo estallara en llamas. Verás, en las cuencas áridas y blanqueadas por el sol de lo que ahora es Tanzania y Zambia, los paleontólogos han descubierto nuevas especies de dicinodontos que reescriben completamente el guión sobre la resistencia del Pérmico. Estos eran pequeños comedores de plantas, parecidos a reptiles que parecían un cruce biológico extraño entre un tejón con pico, un cerdo en miniatura y un pug, equipados con colmillos diseñados para excavaciones pesadas en lugar de duelos por el dominio. Estos no eran los tanques corpulentos y de movimiento lento que mucha gente asocia con la era, deambulando ciegamente hacia su perdición. Eran pioneros de tamaño reducido, cavando profundamente en las orillas secas de los ríos para escapar del calor abrasador y esconderse de los depredadores que merodeaban por la superficie. Lo que nadie te dice es que estos descubrimientos, provenientes de sitios legendarios como la cuenca de Ruhugu en Tanzania y la cuenca de Luangwa en Zambia, retrasan completamente nuestra comprensión de cómo la vida se preparó para lo peor. No fue una carrera de último minuto. El plano para la supervivencia se estaba trazando milenios antes. Estos hallazgos muestran que los dicinodontos se estaban diversificando y especializando justo antes de que la gran mortandad comenzara en serio. Uno que destaca entre los nuevos hallazgos es una especie con un hocico increíblemente en forma de pala, una herramienta biológica perfectamente evolucionada para arrancar tubérculos gruesos y bulbos ricos en humedad en el suelo reseco y compactado. Mientras los gorgonópsidos estaban invirtiendo sus puntos evolutivos en dientes más grandes y carreras más rápidas, estrategias que requerían una ingesta calórica masiva. Estos pequeños excavadores estaban invirtiendo en eficiencia, estaban aprendiendo cómo arreglárselas con menos, cómo extraer agua de raíces secas y, lo más importante, cómo desaparecer. Mucha gente está loca por Lystrosaurus como el sobreviviente definitivo de la extinción, el niño del cartel de la resistencia que logró poblar todo el globo en las secuelas. Pero lo que muchos pasaron por alto es que estos primos anteriores fueron los verdaderos probadores beta para el estilo de vida excavador. Ellos fueron los que se dieron cuenta de que la superficie se estaba convirtiendo en una trampa mortal y que la seguridad residía bajo los pies de sus enemigos. Ellos fueron pioneros en los comportamientos que eventualmente permitirían a Lystrosaurus conquistar el mundo postapocalíptico. No se trataba solo de cavar un agujero, se trataba de diseñar un microclima. Estos antiguos ingenieros crearon sofisticados túneles en espiral que podían alcanzar longitudes de más de 3 pies, serpenteando hacia la tierra más fresca en un patrón de sacacorchos. Estos no eran solo simples agujeros en el suelo, eran maravillas arquitectónicas que servían como guarderías para sus crías y refugios contra tormentas durante los megamonzones cada vez más violentos. Imagina un paisaje salpicado de estas madrigueras ocultas, donde el suelo mismo parecía respirar a medida que el calor del día comenzaba a romperse.
La geología de la época sugiere un mundo de extremos, calor abrasador y árido seguido de lluvias torrenciales que erosionaban la tierra. En este ambiente caótico, el diseño en espiral de las madrigueras probablemente ayudó a regular la temperatura y la humedad, manteniendo a los ocupantes frescos cuando el sol horneaba las rocas arriba y evitando que se ahogaran cuando los cielos se abrían. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte dentado, pintando el cielo de púrpuras y naranjas amoratados, el aire se llenaba con los suaves gruñidos de familias emergiendo al crepúsculo. Sus pequeños colmillos brillarían en la luz agonizante mientras buscaban raíces de helecho y semillas, siempre manteniendo un ojo atento en las sombras. Vivían en un mundo donde el margen de error se reducía cada día. Sin embargo, encontraron una manera de prosperar en la tierra. Pero estos recolectores excavadores no estaban solos en sus baluartes del sur, y ciertamente no estaban sobreviviendo en aislamiento. Los fósiles revelan un ecosistema bullicioso y complejo, donde compartían los valles con bosques tempranos de helechos con semillas, específicamente los ubicuos árboles Glossopteris. Estas plantas formaban vastos bosques caducifolios que cubrían el supercontinente del sur, perdiendo sus hojas en forma de lengua estacionalmente y creando una gruesa alfombra de materia orgánica. Esta vegetación proporcionaba un buffet frondoso para sostener a las crecientes manadas de dicinodontos. Su pequeño tamaño era su mayor activo, a menudo no más grandes que un gato doméstico, alcanzando quizás de 12 a 15 pulgadas de largo, lo que significaba que podían prosperar con vegetación escasa que los herbívoros más grandes simplemente no podían utilizar. Un parellasaurio masivo necesitaba fanegas de forraje solo para seguir moviéndose. Un pequeño dicinodonto excavador podía subsistir con unos pocos tubérculos densos en nutrientes. Esto les dio una ventaja masiva en el clima cada vez más impredecible del Pérmico tardío. A medida que la capa de ozono comenzó a agrietarse y las temperaturas globales subieron 15 o 20 grados Fahrenheit, incluso estos expertos subterráneos enfrentaron sus límites. La ciencia nos dice que los traps siberianos estaban desatando el infierno en el otro lado del mundo, pero los efectos eran globales. La lluvia ácida comenzó a despojar los bosques y el sol se convirtió en un láser radiactivo. Sus madrigueras podían protegerlos del aguijón inmediato de la lluvia ácida y de la ráfaga invisible de radiación UV, que tritura el ADN, pero eran impotentes contra el colapso total de sus fuentes primarias de alimento. Cuando los bosques de Glossopteris comenzaron a morir, convirtiéndose en podredumbre fúngica, la red alimenticia comenzó a romperse. Sin embargo, su capacidad para entrar en estados de torpor o estivación, una hibernación de verano, podría haberles comprado un tiempo precioso. Podían acurrucarse en sus santuarios en espiral, ralentizar sus ritmos cardíacos y esperar a que pasara lo peor de la temporada. Un truco que sus vecinos más grandes simplemente no podían realizar. Lo que muchos pasaron por alto es cómo estos hallazgos específicos permiten a los científicos modernos mapear patrones de supervivencia a través de la totalidad de Pangea, mostrando exactamente por qué algunos linajes de dicinodontos lograron atravesar el fuego mientras otros desaparecieron en el registro fósil. La regla no escrita de la época era que volverse pequeño y subterráneo era una estrategia ganadora en un mundo que se inclinaba hacia el caos absoluto. Estos recolectores del sur fueron los arquitectos silenciosos de la resistencia, demostrando que a veces los mansos no solo heredan la tierra, cavan su camino en ella y esperan a que pase la tormenta. Representan una verdad fundamental sobre la evolución. No siempre son los más fuertes o los más feroces los que sobreviven, sino los más adaptables. Mientras los superdepredadores gobernaban la tierra con terror, eran hombres muertos caminando, excesivamente especializados para un mundo que estaba a punto de desaparecer. Los excavadores, sin embargo, eran generalistas, escondiéndose en la oscuridad, esperando el amanecer de una nueva era. Pero mientras estos pequeños excavadores dominaban el suelo, había otras criaturas acechando en las sombras de las vías fluviales que se deslizaban en lugar de acechar, listas para reescribir las reglas de la cadena alimenticia a su propia manera aterradora. Si la tierra era una olla a presión de dientes y armaduras, las vías fluviales del Lopingiense estaban custodiadas por antiguos resistentes que borraban la línea entre pez y rana. Para decirlo suavemente, el Pérmico tardío no se trataba solo de reptiles dominando la escena. Fue un tiempo en el que anfibios masivos, parecidos a salamandras, patrullaban los ríos y lagos como submarinos vivos que respiran. Verás,
Excavaciones recientes en la cuenca del medio Zambeze en Zambia han revelado una nueva especie de temnospóndilo, una bestia corpulenta de cabeza plana que podía extenderse más de 6 o 7 pies de largo. Estas criaturas eran pesadillas absolutas del reino acuático. Sus bocas eran una trampa de dientes afilados como agujas, contando por cientos, diseñados no para masticar sino para atrapar peces y sujetar a cualquier intruso desprevenido que deambulara demasiado cerca de la orilla del agua. Estos no eran los tritones delicados y viscosos que podrías encontrar en un arroyo moderno, ni eran las ranas inofensivas sentadas en hojas de lirio. Eran superdepredadores de emboscada que gobernaban las ciénagas turbias de las llanuras aluviales de Pangea con un puño de hierro. Imagina una criatura con el volumen de un cocodrilo, pero la piel de una salamandra, poseyendo un cráneo tan ancho y plano como el asiento de un inodoro, capaz de desencajar sus mandíbulas para tragar presas enteras. La presión hidráulica que podían generar al abrir sus bocas habría succionado a los animales más pequeños directamente hacia sus gargantas antes de que siquiera supieran que estaban en peligro. Lo que nadie te dice es que este descubrimiento arroja una luz brillante sobre cómo estos anfibios se adaptaron a un mundo que se calentaba rápidamente. No eran solo sobras de una era anterior, eran máquinas letales altamente especializadas. Desarrollaron cráneos más anchos para acomodar fuerzas de mordida más fuertes y pies palmeados y musculosos para navegar por los pantanos estacionales que eran propensos a convertirse en lodo espeso y sofocante. Mucha gente está loca por los anfibios gigantes del Carbonífero anterior, los que vivieron cuando los niveles de oxígeno eran altísimos y los bichos tenían el tamaño de águilas. Pero lo que muchos pasaron por alto es que estas versiones del lopingiense eran verdaderos centinelas ecológicos, sobreviviendo en un mundo mucho más duro y con menos oxígeno. Prosperaron en las lagunas salobres donde las salinas se encontraban con los ríos de agua dulce, ocupando un nicho que pocos otros animales habitantes de la Tierra podían tolerar. Imagina una escena crepuscular donde el agua ondea casi imperceptiblemente mientras uno de estos gigantes sale a la superficie. La atmósfera es espesa por la humedad y el olor a vegetación en descomposición. Sus ojos, posicionados en la parte superior de su cabeza en forma de pala, brillan como brasas moribundas en la luz baja, escaneando la orilla. Poseen un sistema sensorial llamado línea lateral, una serie de poros que recorren sus cuerpos que pueden detectar la vibración más tenue en el agua. Pueden sentir el latido del corazón de un pez o el chapoteo de un dicinodonto sediento deteniéndose para un trago rápido. Cuando atacan es con la velocidad de un chasquido de látigo. Un chapoteo, una lucha y luego silencio, mientras el depredador arrastra su comida hacia la penumbra. Su piel era probablemente texturizada como cuero rugoso, lo que les ayudaba a camuflarse perfectamente entre los lechos de juncos podridos y la madera caída de las llanuras aluviales. Esto los convertía en guardianes invisibles de las vías fluviales, capaces de permanecer inmóviles durante horas, ralentizando su metabolismo hasta un paso de tortuga hasta que llegaba la comida perfecta. Pero no todas las cosas son lo que parecen con estos colosos deslizantes. A pesar de su apariencia temible y su tamaño masivo, eran increíblemente vulnerables a los cambios ambientales del Pérmico tardío. A medida que la temperatura global subía, la química del agua comenzó a cambiar. El agua tibia retiene menos oxígeno disuelto y a medida que la circulación de los océanos y ríos se ralentizaba, las vías fluviales comenzaron a asfixiarse con floraciones de algas tóxicas. Los fósiles muestran que estos gigantes se vieron obligados a adaptarse o morir. Vemos evidencia de ellos amontonándose en charcos que se encogían, a menudo formando grupos laxos durante las temporadas de cría, no por vínculo social, sino por necesidad. Ponían sus huevos blandos y gelatinosos en los pocos charcos protegidos que permanecían oxigenados, guardándolos ferozmente. Estos temnospóndilos dependían de branquias externas masivas durante sus etapas larvarias antes de transicionar a adultos que respiran aire, un proceso que los convertía en barómetros biológicos para la salud de su entorno. Si el agua se echaba a perder, la siguiente generación moría antes de siquiera comenzar. En un mundo donde los mares se vaciaban lentamente de vida, convirtiéndose en una sopa púrpura cargada de bacterias, estos anfibios llenaron el vacío en los bordes de la tierra, manteniendo el equilibrio local bajo control al cazar reptiles pequeños y peces por igual. Sin embargo,
A medida que los traps siberianos comenzaron a retumbar y a escupir gigatoneladas de carbono y dióxido de azufre a la atmósfera, sus reinos acuáticos se volvieron cada vez más tóxicos. No era solo el calor, era la química. Las lluvias acidificantes comenzaron a envenenar los mismos charcos de los que dependían para sus crías, alterando el equilibrio del pH hasta que el agua era prácticamente vinagre. Los submarinos vivos se encontraron atrapados en un mundo que se estaba secando y volviendo agrio. Los monzones estacionales se volvieron erráticos, a veces fallando por completo, dejando a los anfibios varados en grietas de lodo seco, horneándose al sol. Otras veces, las lluvias eran tan intensas que causaban inundaciones repentinas que arrastraban los huevos y destruían los hábitats. La regla no escrita del lopingiense era que el tamaño y el sigilo solo podían llevar a una especie hasta cierto punto en un ecosistema colapsando. Estos temnospóndilos representaban el último gran suspiro de un linaje antiguo, cerrando la brecha entre el mundo paleozoico de ancestros con rasgos de pez y la eventual toma de posesión reptiliana del Mesozoico. Eran los vigilantes silenciosos de las llanuras aluviales, un recordatorio constante de que el peligro a menudo se esconde justo debajo de la superficie, incluso del agua más tranquila. Su eventual extinción no fue un fallo de diseño, sino una víctima de las circunstancias. Cuando finalmente desaparecieron, abrieron la puerta para nuevos nadadores, los ancestros de los cocodrilos y tortugas modernos, para dar el salto. Pero durante mucho tiempo, millones de años de hecho, ellos fueron los reyes indiscutibles del pantano. Incluso mientras la tierra se horneaba y los ríos comenzaban a fallar, todavía había bolsillos de desafío verde resistiendo contra el apocalipsis invasor. En estos refugios del sur, la danza entre el excavador y el emboscador continuó hasta el amargo final. Los dicinodontos cavaron más profundo, confiando en la estabilidad de la tierra, mientras los temnospóndilos se hundieron más bajo en el lodo, esperando que el agua regresara. Es un cuadro inquietante de un mundo al borde, el rascado silencioso de garras bajo tierra y la mirada silenciosa y sin parpadear desde el agua turbia, ambos linajes luchando por ver el próximo amanecer en un mundo que estaba intentando eliminarlos rápidamente. A través de sus fósiles no solo vemos huesos, vemos la lucha desesperada, innovadora y tenaz de la vida negándose a soltarse, ofreciendo lecciones sobre supervivencia que resuenan cientos de millones de años después.